Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y el vídeo de hoy es sobre un tema que me habéis estado preguntando muchas personas y es ¿cómo puedo empezar una rutina facial desde cero? Hay muchas personas que, y lo entiendo perfectamente, os sentís completamente abrumadas de la gran cantidad de productos que podemos encontrar en supermercados, en farmacias, etc. Cada vez hay más productos cosméticos y llega un momento en el que no sabemos cómo hacer para poder empezar una rutina, cómo acertar con el producto que elijamos. Así que en este vídeo voy a daros las claves sobre cómo poder empezar una rutina facial desde cero y que acertéis con los productos que elijáis y que se adapten bien a vuestras necesidades y cómo ir poco a poco incorporando más productos según vayamos conociendo más en profundidad lo que necesitamos. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! La primera pregunta que nos puede surgir ¿es realmente necesario una rutina facial? ¿Realmente si tengo mi piel bien, por qué me tengo que aplicar cualquier tipo de producto? Muchas personas también pueden pensar, aplicar los productos cosméticos es puro marketing, al final nos intentan vender productos, etc. Bien, pues aquí os voy a decir por qué es tan importante aplicar estos productos en nuestra piel. Y es que estamos hablando de un cuidado, estamos hablando de salud, no estamos hablando tanto de estética. Estamos hablando de la salud de nuestra piel. Ya sabemos que la piel es el órgano más grande y actúa como barrera frente a bacterias, frente a la contaminación, etc. Es muy importante cuidarla. Y no es solamente que se vea perfecta y que veamos una piel sin ningún tipo de imperfección. Estamos hablando de tener una piel equilibrada, una piel saludable. Y es por esto que es tan importante que cuidemos nuestra piel. Puedo entender que muchas personas penséis que si no tenéis granitos, por ejemplo, no tenéis imperfecciones, etcétera, o hasta que no empezáis a notar que empiezan a aparecer arruguitas, manchas, no pensamos en una rutina. Pero realmente tener una rutina, una buena rutina que pueda adaptarse bien a nuestra piel en este momento puede ser ideal. Y es que no solamente estamos hablando de poder tratar algún tipo de imperfección o algo que tengamos en ese momento, sino poder prevenir. Y esto es muy importante. El hecho de que apliquemos determinados productos puede prevenir un envejecimiento prematuro, puede prevenir la aparición de manchas. Y esto es muy importante en nuestra piel. Y algo muy importante a destacar también es que nunca es tarde para empezar con nuestra rutina. También hay muchas personas que me decís que ya tenéis X años y que ya para qué vais a empezar una rutina. Nunca es tarde. Me gusta a veces comparar el tema de los cosméticos con el tema de la alimentación o hacer ejercicio físico, que nunca es tarde. Realmente para nuestro organismo el que nosotros, por ejemplo, cambiemos a una dieta mucho más saludable y equilibrada o que empecemos a hacer ejercicio físico cuando no hacíamos, siempre es algo positivo, así que nunca es tarde para empezar a cuidarnos, nunca es tarde para aportar salud a nuestra piel, a nuestro organismo, nunca es tarde, aunque veáis que ha pasado el tiempo, si queréis y tenéis ganas y realmente estáis viendo que tenéis esa inquietud de poder hacer una rutina para cuidaros vuestra piel o incluso también con el tema de las dietas, ejercicio físico, por supuesto, nunca es tarde. Bien, y cuando ya nos hemos decidido a empezar una rutina de cero, ¿qué es lo primero que tendríamos que tener en cuenta? Pues lo más importante, nuestro tipo de piel. Hace ya mucho tiempo que hice un vídeo hablando de los tipos de piel, os lo voy a dejar por aquí. Es posible que esté algo desactualizado porque es verdad que ha ido evolucionando mucho. Y es que no solamente tenemos los tipos de piel básicos que conocemos como piel mixta, grasa, seca, normal y ya está, ¿no? Realmente tenemos mucho más y es que podemos tener combinaciones de pieles, podemos tener piel sensible pero a su vez acnéica, podemos tener una piel, por ejemplo, que sea seca pero a la vez tenga muchas imperfecciones. Tenemos combinaciones, por lo tanto tenemos que encontrar el tipo de piel que tengamos, tenerlo muy claro para acertar así con nuestros productos. Y es que es muy importante que aportemos a nuestra piel lo que necesita, porque muchas veces utilizamos productos y sentimos que no funcionan y de hecho sentimos y decimos este producto es muy malo, va fatal
y realmente muchas veces no es porque el producto sea malo, no es porque el producto tenga una mala composición, es porque no estamos aplicando el producto que necesitamos según nuestro tipo de piel. Así que lo primero de todo sería saber cuál es nuestro tipo de piel. Y una vez tengamos claro cuál es nuestro tipo de piel, pasaríamos al siguiente paso. En el siguiente paso lo que tendríamos que hacer es armar una rutina muy simplificada con únicamente lo que necesitamos, que sería una buena limpieza, una hidratación y la protección solar. Realmente, incluso si encontramos un hidratante con un buen factor de protección solar, podríamos tener únicamente 2 productos. Y es que lo ideal es hacer una buena limpieza, retirar bien todas las impurezas, suciedad, contaminación, etcétera, una limpieza en profundidad de nuestra piel y luego aplicar esta hidratación en nuestra piel. Y aquí, evidentemente, tenemos una gran cantidad de limpiadores, cada uno se adapta bien a unas necesidades, y también tenemos una gran cantidad de hidratantes, que también cada uno tiene activos que se adaptan bien a vuestras necesidades. Aquí tenemos que tener en cuenta que en cuanto a los limpiadores, tenemos que buscar limpiadores que se adapten bien a nuestro tipo de piel. Si tenemos pieles mixtas y grasas, podemos buscar limpiadores con ácido salicílico. Si tenemos, por ejemplo, pieles muy secas o secas, tenemos que buscar limpiadores con limpiadores activos suaves que también nos aporten, por ejemplo, ceramidas, etcétera, una buena limpieza. Podemos y tenemos que buscar, dentro de todos los limpiadores que podemos encontrar en el mercado, cuál se adaptaría bien a nuestro tipo de piel. Y es que es muy importante, la limpieza es fundamental. Y a continuación aplicaríamos nuestra hidratante. Una crema hidratante que pueda aplicarse en nuestro rostro, que se adapte bien a nuestras necesidades y que tenga activos que se adapte bien a nuestro tipo de piel. Ya no solamente nuestro tipo de piel en cuanto a lo que hemos visto, sino también buscando un poco necesidades que queremos cubrir. Aquí no solamente tenemos que buscar texturas, por ejemplo, si tenemos una piel grasa, texturas tipo gel o cremigel, si tenemos una piel seca, una textura mucho más enriquecida. Aquí tenemos que irnos un poco más a buscar activos que se adapten bien a nuestras necesidades. Tenemos la piel seca, pero ¿tenemos manchas? ¿Tenemos también arruguitas? ¿Tenemos imperfecciones? Tendremos que buscar cremas que se adapten por un lado a nuestro tipo de piel y también con activos que busquen cubrir lo que estamos buscando en nuestra piel, lo que nuestra piel necesita, no solo por su tipo de piel, sino por las necesidades que tenga en ese momento. Y es por esto que muchas veces nuestros productos pueden cambiar según la estación, porque no es lo mismo los productos que utilizaríamos, por ejemplo, en verano que en invierno. La hidratación que tenemos que utilizar en invierno es mucho mayor y en verano es posible que para aquellas pieles mixtas, por ejemplo, se adapte bien una crema tipo gel o cremigel, y en invierno tenga que ir una crema con una textura un pelín más rica para asegurar la hidratación en su piel. Por supuesto, no hace falta decir que la limpieza y la crema tendríamos que aplicarla en nuestra rutina de día y de noche. Y en nuestra rutina de día, por supuesto, también añadiríamos el protector solar. Podemos tener hidratantes que tengan protector solar o utilizar el protector solar como un producto independiente. Muy importante la protección solar. La protección solar realmente es la mejor crema anti-envejecimiento que os puedan recomendar jamás. Y es que es la que nos va a ayudar a mantener a raya estos radicales libres. Ya sabemos que el sol puede acelerar el envejecimiento de nuestra piel, así que una buena protección solar es fundamental. Y por supuesto, el protector solar lo tenemos que aplicar todo el año, todos los días, esté nublado, esté el sol, sea verano o sea invierno. Es muy importante que tengamos en cuenta que el solar tiene que acompañarnos en nuestra rutina siempre, no únicamente en verano cuando vamos a la playa, que tenemos que ser como mucho más conscientes, tenemos más piel expuesta a la radiación ultravioleta. Aquí tenemos que utilizarlo, aunque sea invierno, aunque estemos cubiertos en la piel facial, tenemos que aplicar siempre nuestro protector solar. Bien, y cuando ya tenemos nuestro limpiador y nuestra crema, ¿cuándo podemos empezar a aplicar más productos? Porque realmente conocemos rutinas que pueden llegar a tener 10 productos incluso, pero bueno, aquí estamos yendo paso a paso, estamos empezando. Tenemos nuestro limpiador y nuestra hidratante. Cuando ya nos estemos acostumbrando a utilizarlas, cuando ya las integremos en nuestra rutina diaria, es cuando tenemos que empezar a aplicar nuevos productos. Es muy importante que la rutina facial la concibamos como algo más
dentro de nuestras rutinas y hábitos diarios. Al igual que nos levantamos, nos podemos lavar los dientes, después de las comidas nos lavamos los dientes, nos lavamos las manos antes de comer, etc. Estos pequeños actos que hacemos casi sin darnos cuenta porque se han convertido en hábitos, tenemos que intentar que nuestra rutina se convierta en uno de esos hábitos y podemos intentar integrarlo en nuestras actividades como, bueno, pues después de lavarme los dientes, rutina y a dormir. Por la mañana me levanto, me hago la rutina, desayuno, o sea, tenemos que intentar incorporarlo como algo más. Y es cuando ya tengamos incorporados solamente estos 2 o 3 productos en nuestra rutina y nos hayamos acostumbrado, es cuando ya podemos empezar a unir y a intentar incorporar más productos en nuestra rutina. Si tuviera que decir un producto a incorporar después de esta limpieza y las cremas y los solares, sería el sérum. El sérum es un producto que se utiliza después de la limpieza y antes de la crema. Tenemos que tener en cuenta que nuestros productos cosméticos, en toda esta gran cantidad de productos que podemos incorporar a nuestra rutina, tienen que ir siempre del que tiene menos densidad al que tiene más densidad. Y es por esto que empezamos con un producto mucho más liviano, como puede ser el sérum, y terminamos con una crema que tiene una textura mucho más densa que el primer producto que utilicemos. Y esto es básicamente a medida que la piel va absorbiendo productos, es ideal que para que tengamos una completa absorción de los productos vayamos del que tiene menor densidad al que tiene mayor densidad. Así que si tuviera que elegir un producto que añadir a nuestra rutina tan simplificada, sería un sérum. Y es que con el sérum podemos encontrar muchos activos en unas muy buenas concentraciones que puedan aportarnos lo que nuestra piel necesita, no solo por su tipo de piel, sino por lo que necesitemos en ese momento. ¿Que tenemos manchitas? Podemos coger un sérum que sea antimanchas. ¿Que queremos justamente algo para, por ejemplo, las arruguitas, líneas de expresión? Podemos coger un sérum con estos activos. Con la crema también podemos hacer esto, pero muchas veces los sérums tienen fórmulas muy simplificadas con activos en unas muy buenas concentraciones para tratar justamente esto. Así que este sería el producto para mí ideal si queremos ampliar un poquito más la gama. Por supuesto, cuando ya lleguemos a tener el sérum, si queremos todavía ampliarla mucho más, tenemos tónicos, tenemos el contorno de ojos, tenemos incluso esencias, mascarillas y elementos que se utilizan de 1 a 2 veces por semana únicamente. Pero con estos productos únicamente de limpieza, sérum y crema, estos 3 productos, ya tendríamos una rutina bastante buena con la que podamos sentir buenos resultados si los productos que utilizamos tienen activos en buenas concentraciones y podamos sentir así que realmente va funcionando y va mejorando nuestra piel a medida que lo aplicamos. Con todo esto nos pueden surgir algunas preguntas de errores que se pueden cometer, especialmente cuando estamos empezando, y es que por un lado sería aplicar diferentes productos a la vez. Entiendo que cuando estamos empezando a lo mejor escojamos 2 limpiadores, escojamos 2 o 3 serums, escojamos varias cremas, pero lo importante es que nos ciñamos a un producto por cada categoría y probemos qué tal le va a su piel. Observemos nuestra piel, observemos cómo se comporta cuando estamos empezando a utilizar estos productos. Si utilizamos 2 limpiadores distintos, utilizamos 2 o 3 serums diferentes y utilizamos diferentes cremas y tenemos algún tipo de reacción, etcétera, no vamos a saber cuál ha sido. Así que es importante que utilicemos un producto de cada vez a medida que nuestra piel se va adaptando a la rutina. Otro error que solemos cometer es no aplicar el suficiente protector solar y sobre todo no reaplicarlo. Y es que es verdad que muchas veces nos ponemos el protector solar antes de salir de casa, por ejemplo, vamos a trabajar y cuando salimos 8 horas más tarde no nos reaplicamos el protector solar y estamos expuestos a la radiación ultravioleta y tenemos que reaplicar nuestro protector solar. Muy importante la reaplicación del protector solar para asegurarnos esta protección. Por último, sí que os puedo decir que aquí la clave es la constancia. No solamente la constancia en el tiempo para sentir resultados, sino la constancia diaria. Es lo que os he comentado, tiene que convertirse en un hábito. Va a convertirse en algo más que hagáis al final casi sin daros cuenta. Tenéis que empezar a concebirlo como un ratito para dedicaros a vosotros mismos, ese ratito de cuidaros, de cuidar vuestra piel y realmente una rutina de únicamente limpiador y crema en máximo 2 o 3 minutos como mucho
podemos haber aportado este cuidado a nuestra piel. No es tanto tiempo si lo paramos a pensar y puede aportarnos mucho a largo plazo. Así que tenemos que ser constantes tanto de día como de noche y también constantes en el tiempo. No podemos utilizar un producto durante una semana y pretender sentir ya un cambio. Tenemos que ser pacientes y constantes. Eso sí, si es la primera vez que estamos utilizando productos cosméticos, puedo entender que por la mañana pueda daros más pereza, vais más rápido, vamos corriendo a trabajar, siempre vamos con prisas, pero si tenéis que empezar en la rutina de día o en la de noche, siempre os aconsejaría en la rutina de noche. La rutina de noche, mientras dormimos, es cuando ocurre la regeneración celular y tener nuestra piel con una buena rutina hecha es fundamental. Así que podemos empezar poco a poco nuestra rutina de noche, poco a poco lo vamos incluyendo en nuestra rutina de día, poco a poco incluimos más productos y poco a poco, sin que os deis cuenta, veréis que forma parte de vuestra rutina diaria. Espero que este vídeo os haya sido de mucha ayuda, por supuesto. Dejadme en comentarios dudas que tengáis, cualquier tipo de confusión, cualquier tipo de pregunta que podáis tener en cuanto a poder armar vuestra rutina desde cero. Estaré encantada de contestaros y de leeros. La verdad es que entiendo la dificultad que puede ser. Yo también he tenido que enfrentarme a ese momento de saber qué voy a escoger entre todos los cosméticos que hay en el mercado. Y es que yo empecé realmente a cuidarme la piel en profundidad. Os conté todo esto en un vídeo en el que os contaba la historia de mi piel, que os voy a dejar el vídeo por aquí. Pero realmente yo tuve un punto de inflexión cuando estaba viviendo en Madrid y dije, quiero la piel como la tienen las coreanas, y me fui a una tienda de cosmética coreana y aquí fue cuando empecé a utilizar rutinas coreanas, además más extensas incluso, y empezar a cuidarme un poco más y sentí muchísimo la diferencia. Tengo que decir que para mí el haberme cuidado tanto la piel a partir de ese momento ha hecho que hoy en día vea que mi piel esté muchísimo mejor. Realmente estoy casi ya a punto de llegar a los 35 años. Sé que soy todavía muy joven, tengo muchísimo por delante, pero es cierto que noto mi piel muy bien y sé que es por el cuidado que le he ido dando. Así que de verdad, no temáis a empezar a hacerlo. Nunca es tarde para empezar a cuidarnos, nunca es tarde. Aquí tenéis a una persona que puede intentar ayudaros a empezar con esta rutina, a empezar a cuidar vuestra piel, así que estaré encantada. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí siempre, que estáis viendo estos vídeos, que me apoyáis muchísimo. No tengo nada más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias por estar acompañándome en este canal. Es un canal que me llena por completo, me hace completamente feliz estar aquí, intentar ayudaros, intentar que crezcamos y aprendamos juntos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!